mañana ya el pastor Cristian nos enseñó temprano y qué hermoso estar alimentándonos de este conocimiento. Nos encanta pensar que la vida cristiana no es una vida de ignorancia. Por mucho tiempo creo que la iglesia cristiana estaba basada en que ¿qué significa ser cristiano? Estar en la iglesia y decir amén a todo y no sé qué me están hablando, no entiendo nada, no sé, no comprendo la base de lo que hacemos, el por qué hacemos, el para qué lo hacemos. Creo que la vida cristiana debe estar fundamentada en verdaderos principios, en verdades bíblicas, y eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y quiero entrar ya al tema que esta mañana me corresponde a tratar, pero quisiera simplemente decir esto para iniciar nuestro tiempo juntos la mañana de hoy. Por bastante tiempo del año pasado estuvimos planeando hacer una serie de mensajes en los que íbamos a tratar un tema de la iglesia y una área específica del tema de iglesia o de eclesiología. Pero bueno, fuimos caminando y estábamos orando y pasaba otro mes y pasaba otra semana y seguíamos planeando un poco más de esto. Pero al final del año entonces tuvimos una reunión y ahí planteamos con mayor claridad qué es lo que se iba a tratar y nos dispusimos a que fuera en el inicio del año. Cuando lo hicimos, el pastor Cristian nos preparó todo un cuadro ahí, un diagrama para seguir, para los temas que podríamos tomar para seguir. Él enseñando en la mañana, a mí me correspondía en esta hora y el pastor Guillermo el día miércoles. Pero en la medida en que han pasado las semanas, he estado cada vez más convencido que no tiene lo que estamos comenzando, estos 50 días que estamos comenzando ahora, no es una idea de los pastores en la iglesia. Creo con todo mi corazón que este tiempo de 50 días es un llamado de Dios a todos nosotros, un llamado de Dios a esta iglesia local, un llamado de Dios a reconsiderar nosotros la iglesia de Cristo, a entender cómo Cristo ve la iglesia, a comprender lo que Cristo hace y quiere hacer con la iglesia, y que esto nos permita a nosotros responder de una mejor manera al llamado que nos hace. Y por eso quisiera la mañana de hoy, con un poco de esto en mente, invitarles a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, y que entonces podamos durante esta mañana considerar un poco del llamado de Cristo a su iglesia, el llamado que el Señor hace a todos nosotros como su pueblo, como creyentes. Esto es lo que la Escritura esta mañana nos va a mostrar ahí en Apocalipsis capítulo 1. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado en la Biblia un libro que se llama Efesios. Pasamos aquí en la iglesia por un par de años estudiando esa carta que escribió el apóstol Pablo. Sé que han escuchado de esto. Seguramente tienen en mente más de alguna de las enseñanzas tan profundas en esta carta hermosa de Pablo a los Efesios. Ahí hay grandes enseñanzas acerca de la gracia, enseñanzas acerca de la vida cristiana. El pastor Cristian, cuando pasó por esa carta, nos enseñaba cómo esa carta está dividida en dos partes. El capítulo 1 al 3, una sección más teológica, más doctrinal, y luego el capítulo 4 al 6, una sección más práctica, diciéndonos todo esto que aprendieron previamente de doctrina y de teología, necesitan aprenderlo para ahora vivirlo de esta manera. Capítulos 4 al 6. Bueno, esta es una preciosa carta, pero quisiera que por un momento podamos considerar que esa carta que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos visto en muchas ocasiones, no solo es un libro de la Biblia, o sea, es un libro de la Biblia, pues, pero lo que está en el fondo de esto era una iglesia. El apóstol Pablo no escribió eso para incluirlo en una biblioteca de libros que más adelante se iba a publicar. El apóstol Pablo realmente escribió esa carta para enviarla a una iglesia real, a una iglesia, no real, no que era
una de nosotros, pero me refiero a una iglesia que estaba ahí, que existía ahí, una iglesia con personas reales, en una ciudad real, una ciudad específica, en Éfeso. Él escribe esa carta para enviársela a esos hermanos y responder o enseñar algunos asuntos específicos. Eso es esa carta. Éfeso era una ciudad donde está plantada una iglesia, y por cierto, no era una iglesia más, era una iglesia destacada. No era una congregación como cualquier otra, tenía muchas particularidades que hacían de esta iglesia una iglesia especial. La iglesia en Éfeso, para tener quizá una idea nosotros, fue una de las iglesias más influyentes del primer siglo, una de las 4 iglesias más influyentes, con la iglesia de Jerusalén, con la iglesia de Roma y con la iglesia de Antioquía. Eran quizás las 4 iglesias más significativas, más emblemáticas, más influyentes. Fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Él mismo fue y fundó esa iglesia, y en Éfeso hizo algo que no hizo en ningún otro lugar. Él fundó la iglesia y se quedó ahí pastoreando él mismo por casi 3 años. Yo a veces imagino cómo habrá sido estar en una iglesia que cada semana eran pastoreados, enseñados por el apóstol Pablo. Bueno, lo único que supera eso es los que estuvieron escuchando los sermones de Jesucristo en las calles de Jerusalén. Que estuvieron ahí en el Sermón del Monte, escuchando al Señor mismo predicar ahí ese mensaje. Pero imagínense en esta iglesia de Éfeso recibiendo toda la instrucción que ahora nosotros leemos y nos impacta tanto, pero escuchándolo directamente del apóstol Pablo. Era una iglesia sumamente privilegiada. No solo eso, cuando el apóstol Pablo se va de ahí, encomendó a Timoteo para cuidar y liderar esa iglesia. O sea, el gran discípulo del apóstol Pablo, el joven Timoteo, se queda cuidando de esa iglesia. Apolos, que es mencionado en la carta de Corintios, predicó en esa iglesia. Aún el apóstol Juan, sus últimos años de vida, los pasó también en Éfeso. Así es que miren, estoy tratando de decir esto para dimensionar un poco qué nivel de iglesia era esta. Una iglesia con una historia gloriosa, una historia preciosa, toda la gente que participó, toda la fuerza de esa iglesia. Éfeso fue una iglesia tan poderosa. Saben que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy pagana, una ciudad muy idólatra. Tenían en esa ciudad una diosa que se llamaba Diana, y la gente llegaba de todos lados a adorar a la diosa Diana. Uno de los grandes negocios en Éfeso era vender estatuas, monumentitos, así cositas como esas, porque la gente adoraba y querían llevar un recuerdo. Capaz que más de alguno de ustedes tiene alguna estatuita de esas ahí, que van guardando todo. Y esta iglesia fue tan impactante en la ciudad de Éfeso que el libro de Hechos relata que en alguna oportunidad la gente, los comerciantes, levantaron una protesta porque esos que se estaban reuniendo ahora, que seguían al Jesucristo que había muerto en una cruz, les estaban botando el negocio. La gente ya no iba a adorar a la diosa Diana porque ahora se habían vuelto seguidores, decían ellos, de ese Jesús. Y entonces toda la producción que tenían ahí, toda la chinada que tenían ahí de estatuas y de cositas, se estaba perdiendo y el negocio se les estaba viniendo abajo. Y empezaron a reclamar que esa iglesia estaba causando ese tipo de problemas. Bueno, así de impactante era esa iglesia, fundamentada en la Escritura, fundamentada en la palabra de Dios, enseñada por el Señor. Pero ahora vamos a la parte mala. Algo terrible sucede después. Después de algunos años, relativamente fue muy poco tiempo,
como para el año 90 después de Cristo, esa iglesia están al borde del juicio de Dios sobre ellos. Esa poderosa iglesia que ha impactado y ha traído tanta transformación y que ha cambiado tantas vidas y que ha sido enseñada de tal manera, de una manera tan impresionante, cuando viene la segunda generación de esa iglesia, cuando ya han muerto quizás los fundadores, los que estuvieron con el apóstol Pablo, y viene la siguiente generación, esa iglesia llega a estar al borde del juicio. Y es increíble porque de inmediato me hace pensar cómo es posible que una iglesia tan fuerte, tan instruida, tan influyente, tan impactante a su sociedad, termine estando al borde del juicio de Dios. ¿Cómo pasa de ser una congregación llena de Dios, llena de la palabra, a convertirse en una iglesia vacía de amor, vacía de entendimiento, de claridad del Señor? El Señor mismo, Jesús mismo, interviene y por medio del apóstol Juan envía una advertencia a la iglesia de Éfeso. Si ustedes ven, podemos ir ahí ahora en Apocalipsis capítulo 2. Miren el capítulo 2 y versículo 4 y versículo 5, les dice el Señor Jesucristo por medio de Juan, por medio de una visión que le está dando a Juan: pero tengo contra ti. ¿Lo están viendo? ¿Qué le dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y si siguen un poquito adelante, dice el siguiente versículo, el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo que básicamente esto decía: y si no te arrepientes, voy a cerrarlo, voy a apagar lo que hay en ustedes. Y por la historia sabemos que efectivamente eso sucedió. Esa vibrante, influyente, poderosa iglesia eventualmente desapareció. Esto, hermanos, tiene un valor importante. Esto significa que una iglesia de pronto puede estar haciendo muchas cosas buenas. Una iglesia puede externamente estar haciendo muchas cosas, sirviendo, enseñando, discipulando, predicando, sermones expositivos, cantos fundamentados en la Biblia, oraciones fundamentadas en la Biblia, enseñanzas infantiles fundamentadas en la Biblia. Puede externamente estar haciendo todo esto, cuidando su doctrina, teniendo una sana doctrina, teniendo ministerios activos. Puede verse como una iglesia viva, compartir tamalitos en la mañana, tomar cafecito, pancito, engordar, ponernos duritos del estómago todos juntos y externamente estar haciendo todo eso bien. Pero perder el amor a Cristo. Externamente cuidar que todo marche perfecto, todos estamos sirviendo. Hace algunas semanas que teníamos la reunión de servidores y líderes, era lindo estar acá, estábamos casi todos. Bueno, puede ser que externamente estemos haciendo todos esto, pero que nuestros corazones de manera individual no estemos amando a Cristo. Y esa es una, iba a decir hermosa, pero más bien es una historia de terror para saber. Es un llamado importante a nuestras vidas para reconocer. Es un aspecto sumamente importante que todos podamos considerar. Desde los que predicamos, los que servimos y los que vienen por primera vez, todo mundo debe esta mañana poner en su corazón, cuestionar su corazón y considerar, sí, externamente a todos aquí les estoy convenciendo de que tengo apariencia de piedad, pero ¿qué hay en mi corazón? Y así es como quiero que esta mañana podamos comenzar nuestro recorrido de 50 días.
Bueno, voy a ser sincero, no es que quiero que así vamos a comenzar. He ido cambiando todo lo que voy a predicar. He tenido como 3 sermones diferentes para esta mañana. Y al final, ayer en la madrugada, terminé completando esto, porque más que decir, quiero enseñar esto, creo que esto es lo que el Señor quiere que todos nosotros consideremos el día de hoy. El sermón de esta mañana no es el sermón que quiero darles, es un llamado de Cristo a todos nosotros como su iglesia, a considerar algo más que lo externo, a considerar nuestro corazón, a considerar si es posible, ¿será posible que nosotros podamos seguir el camino de la iglesia de Éfeso? ¿Será posible que nosotros estemos sirviendo, estemos defendiendo la verdad, estemos sin cuestionamientos apartando cada domingo para estar en la iglesia, pero aún así nuestro corazón hacia Cristo está frío? ¿Será posible que nosotros estemos sirviendo y dando de todo en nuestra vida al Señor, pero nuestros corazones están apagados hacia Él? No puedo dejar de pensar, si el Señor escribiera una carta para la iglesia real, a esta iglesia real, ¿qué nos diría? Si el Señor escribiera una carta para usted, ¿qué nos diría? Nadie se salga, porfa, tranquilos. Algunos ya van a empezar. Hay esperanza en lo que ahora veremos, por supuesto. Este trato del Señor a las iglesias, a estas iglesias en el Apocalipsis, no solo es un relato de lo que sucedió, creo que es una advertencia para todos los creyentes, para todas las iglesias de todas las generaciones. Siempre necesitamos considerar un poco más de esto. Y eso es lo que el Señor nos ha traído esta mañana a aprender. Esto es lo que el Señor nos tiene ahora aquí para escuchar. El llamado de Cristo a la iglesia, la demanda de Cristo a la iglesia. Así es que, si el Señor nos permite en estos próximos minutos, lo que vamos a considerar es que Cristo demanda a su iglesia vivir bajo su señorío en santidad, para que podamos reflejar su carácter cumpliendo su misión, cumpliendo la misión de Cristo, cumpliendo la misión nuestra como iglesia de ser luz en un mundo de tinieblas. Cristo demanda a su iglesia vivir bajo su señorío en santidad para reflejar su carácter, cumpliendo la misión de ser luz en este mundo. Quisiera pedirles que podamos orar esta mañana y pedir la bendición del Señor para entonces poder considerar lo que el Señor nos tiene para enseñar hoy. Oremos, hermanos. Padre, queremos agradecerte porque estamos aquí, Señor, porque nos has traído acá, porque esta mañana estamos atendiendo una cita tuya, atendiendo un llamado tuyo. Creemos que tú nos has convocado para el día de hoy estar acá y por estos 50 días, Señor. Consideramos un llamado tuyo, Señor, a nuestras vidas, a poder atender tu palabra y atender la demanda que tú haces hacia nosotros. Permite, Señor, que hoy podamos considerar un poco más, con más claridad, lo que tú demandas y esperas de nosotros. Permítenos, Señor, ser receptivos y permítenos, Señor, escuchar no solo el sermón, sino escuchar tu voz directamente hablando a nuestras vidas para poder responder apropiadamente y entonces ser el testimonio, ser la luz que estamos llamados. Gracias, mi Dios, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, vienen diferentes imágenes. Ahora el pastor Cristian temprano nos estaba hablando un poco de esto. Y de repente algunos consideran iglesia es este lugar en el que nos reunimos, el grupo de personas que estamos acá, o son un grupo de actividades que hacen un grupito de personas. Lo que durante estos 50 días queremos aprender, más que a definir nosotros lo que es iglesia,
queremos reconocer cómo Cristo ve la iglesia. Durante estos 50 días queremos entrar en una jornada en la cual descubramos la belleza, el propósito, la misión de la iglesia a través de los ojos de Cristo. Eso es lo que vamos a estar haciendo por estas próximas semanas. Y específicamente el día de hoy, aquí en el libro de Apocalipsis, de manera así muy panorámica, quiero que podamos ver qué aprueba, qué corrige y qué espera el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor aprueba, qué corrige y qué espera el Señor de nosotros? Y mientras lo observamos esto en el texto, pues que nosotros también podamos descubrir si necesitamos hacer algún tipo de ajuste en cuanto a nuestra visión de la iglesia, o que podamos renovar nuestro amor por la iglesia. Si Cristo ama tanto a la iglesia, nosotros también deberíamos hacerlo. Si Cristo sirvió y se entregó por la iglesia, nosotros también deberíamos hacerlo. Quisiera que podamos considerar en esta mañana 3 demandas de Cristo a la iglesia. 3 demandas de Cristo a la iglesia. La primera de ellas la veremos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1. Quiero que leamos inicialmente capítulo 1 y versículo número 12. No será fácil imaginarnos todo lo que ahí está descrito, pero me parece que es una preciosa imagen. El apóstol Juan está teniendo una visión del Cristo glorificado. Y aquí nos describe a Jesucristo en estos versículos, cómo Él lo está viendo. Y yo quiero que mientras consideramos esta lectura, podamos ver esta primer demanda, y es que Cristo nos demanda a la iglesia reconocerlo a Él como el dueño de la iglesia. Cristo nos demanda reconocerlo como el dueño de la iglesia. Y miren lo que dice acá el versículo número 12. Si estamos todos ahí. Vean, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto, con un cinto de oro. Y el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, el apóstol Juan hace esta preciosa descripción del Señor. Él está teniendo una visión. Hemos hablado alguna otra ocasión en el libro de Apocalipsis. Él está teniendo esta visión, está en Patmos y él comienza a escuchar esta voz. Él voltea y cuando mira, ve esta imagen brillante, una cosa espectacular debe haber tenido delante de él. Cristo estaba ahí delante de él. Lo que describe acá es que está Cristo, el Cristo resucitado, está ahí caminando entre estos candeleros de oro. Sus ojos dice que son como fuego ardiente, sus pies dice que son como un bronce bruñido. Describe las vestiduras de Jesucristo. Él estaba vestido con un manto sacerdotal, un manto que llegaba hasta los pies, una faja dorada atravesándolo por el pecho. Y quizás de toda esa descripción, una de las cosas que más me llama la atención, no sé si les habrá pasado mientras estábamos leyéndolo, es que dice la Escritura que veía una espada afilada, una espada de doble filo que sale de su boca. Y luego dice que su voz es como el sonido de aguas corriendo. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Y hay ahí 7 candeleros de oro.
Y cada uno de esos candeleros lo explica un poco más adelante el texto, pero no vamos a estudiar todo el pasaje ahora. Quiero resaltar algunos aspectos de acá. Más adelante veremos, explica el mismo Señor, le explica a Juan que esos candeleros, cada candelero significa una iglesia, una de las 7 iglesias a las cuales les estaba escribiendo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Les está escribiendo a estas 7 iglesias. Y luego habla ahí de que hay 7 estrellas, y esas estrellas representan a los ángeles, y esos ángeles entendemos que representan a los pastores, a los que estaban dirigiendo estas iglesias, y está tratando acerca de ellos. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto y por qué estoy diciendo que Cristo nos demanda en este específico punto del sermón, que Cristo nos demanda que le reconozcamos a Él como el dueño de la iglesia? Bueno, es que toda la descripción de Cristo acá, su vestimenta sacerdotal, sus atributos gloriosos, todo lo que está ahí descrito refleja la autoridad que Él tiene sobre la iglesia. El versículo 17 y 18 que continúa después de hasta donde leímos, Él dice cómo cuando le vio se sintió ahí, cayó como muerto. Pero el Señor le dice: no temas, yo soy el primero y soy el último. Yo soy el que vive, es lo que Él está diciendo ahí. Y todo esto para enseñarle al apóstol Juan que la iglesia no le pertenece a los hombres, que la iglesia le pertenece a Él. Él es el que la compró, Él es quien amó a la iglesia. Cada una de las cartas, hay tantos detalles interesantes en estas cartas. Cada una de ellas comienza con o incluye esta frase de el que tiene, mostrando que es Jesucristo el que sostiene a las iglesias. Ahí está escribiendo a 7 específicas iglesias de esa época, pero entendemos que este es un mensaje para la iglesia en general, para todas las iglesias. Cuando presenta a las iglesias acá como un candelero de oro, bueno, deben saber que cuando está hablando ahí de un candelero, realmente es una lámpara. No hay nada tan místico y extraño ahí adentro. Él solo está describiendo a las iglesias como una lámpara. Y cuando se expresa de que están representándose ahí, mejor dicho, como un candelero de oro, lo que está haciendo es mostrando el inmenso valor que la iglesia tiene para Cristo. Estos candeleros de oro con el papel tan importante que tiene o que tenían más en aquella época, un candelero servía para iluminar, para traer luz. Pero fíjense esto, la luz no viene del candelero, la luz es Él. La iglesia solo es el instrumento que esparce la luz, pero Él es la luz, no la iglesia. Los candeleros eran estas lámparas portátiles que la gente movilizaba, era tan común en la época. Y lo que está diciendo es que la iglesia estaba ahí para alumbrar, para hacer luz al mundo. Por eso se le llama como un candelero. Es interesante que diga que eran específicamente en la visión, él observa y son candeleros de oro. Porque esto está resaltando que, ¿qué es el oro, hermanos? ¿Quién anda oro? Chino. No, bueno, el oro es este metal, el metal más precioso, ¿no es cierto? Bendito Dios, ahora sabemos que somos un país lleno de oro. Antes no lo sabíamos. Bueno, la iglesia, para Dios es esto y para Cristo es esto. Es lo más bello, es valioso en esta tierra. Tan valiosa la iglesia que Jesucristo estuvo dispuesto a comprarla por su sangre, que estuvo dispuesto a entregarse por ella. Vimos hace 2 semanas, Él amó a la iglesia. Él santifica a la iglesia y Él glorificará a la iglesia. Así de hermosa es la iglesia para Dios. La trata acá como si fuera algo tan preciado como no solo un candelero que está ahí para dar luz, sino que además es de oro. Y Jesucristo está ahí, paseándose entre estos candeleros, entre las iglesias. Y aquí es donde quiero entonces que podamos prestar nuestra atención.
Parte de la descripción acá dice que sus ojos eran como una llama de fuego. Y esto lo que está transmitiendo es que eran unos ojos a los cuales nada se puede esconder. Nada está oculto. Si a hombres le hubiera tocado juzgar estas 7 iglesias, todo lo que dijeran de esas iglesias hubiese sido bueno. Pero Cristo, que todo lo observa, está viendo lo que los hombres no ven. La iglesia de Éfeso tenía muchas buenas cualidades, pero Cristo está viendo algo que los hombres no ven. Y por eso le dice, tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. Los hombres no podríamos haber juzgado eso. Veríamos a una iglesia viva, activa, sirviendo, haciendo, pero Cristo está viendo algo que los hombres no vemos. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Cristo ve en esta iglesia y todos los que estamos aquí sentados algo que el resto de los hombres no vemos. Nosotros nos vemos acá impresionados por ver tanta piedad, tanta santidad, tanta justicia en cada uno. Y veo a cada uno de ustedes y digo, qué bendición el Señor nos ha puesto acá. Tantos hermanos, una familia tan buena, tan santa, tan puros. Yo desde aquí no le veo ningún mal pensamiento a ninguno de ustedes. Ahora estoy imaginándome que en su mente están diciendo, pobrecito el pastor, si supiera. Bueno, me lo estoy imaginando, pero no lo podría determinar. Pero hermanos, quiero que piensen en esto. Qué maravilloso es ver que este Cristo que ha resucitado, está activamente, no solo en el Apocalipsis, escribiendo o mostrando esta visión a Juan, sino aún ahora entre nosotros, cuidando a su iglesia, tratando con sus pastores, que aún al día de hoy habla palabras de consuelo y cuando es necesario, la mayor parte de veces, palabras de reprensión para nosotros. Qué hermoso que el Señor esté interesado en cuidar hasta el día de hoy a la iglesia, porque la iglesia toda es de Él. Cuidando activamente, no es una historia, y me encanta entender entonces que la iglesia no tiene que ver con algo del pasado, algo que sucedió antes. Cristo al día de hoy sigue cuidando activamente de su iglesia. Sigue velando por todo lo que está pasando entre nosotros. Sigue animando nuestros corazones cuando estamos reunidos, pero en muchas ocasiones reprendiendo nuestros corazones, hablando nuestras vidas. Me encanta pensar que esta es una obra continua de Cristo al cuidar y fortalecer a su iglesia. Al seguir leyendo el capítulo 2 y 3 y revisar las cartas que están acá descritas, nos encontramos que muchas de las palabras que son expresadas ahí son de reprensión para algunas iglesias. En algunos casos está elogiándoles por su gran labor, por su pureza doctrinal. En algunos casos los está alabando por ser fieles en la persecución, por aprender por tener discernimiento en cuanto al error. Pero no solo se queda ahí elogiándoles, que sería lo que todo el mundo ve. Conoce sus corazones y de pronto lo que hace es reprenderles. Les reprende porque abandonaron el primer amor, les reprende porque no están siendo fieles en la doctrina, les reprende por por tolerar a los pecadores y no corregir el pecado. Les reprende por cada obra que están haciendo y que no son del agrado de Él y que no contribuyen para que ellos sean luz. Eso solo puede suceder porque Cristo está cuidando de la iglesia por la cual Él pagó, de la iglesia que le pertenece, de la iglesia que ama. Nosotros bien haremos en reconocer el día de hoy que Cristo no solo tiene toda la autoridad sobre la iglesia, sino que Cristo examina la iglesia con unos ojos, como lo describe ahí, con ojos de fuego, a los cuales nada se puede ocultar.
Lo que para los hombres no está visto, para Cristo sí lo es. Y gloria a Dios por ello. Porque entonces Él nos puede corregir y nos puede enseñar. Y nuestra oración, mi oración es que estos 50 días que vamos a estar juntos, el Señor pueda traer de su palabra sobre nosotros, haciéndonos ver todo eso que quizás hasta nosotros mismos estamos un poco engañados y no nos están dejando ser la iglesia que Él quiere que seamos. Y no nos están dejando dar el servicio y la atención que deberíamos estar haciendo. La iglesia entonces no pertenece ni a ustedes, ni a los pastores, ni a los líderes. La iglesia pertenece a Cristo. Él es quien vela por ella. Él es quien está ahí y ve más allá de las apariencias. Él es quien está ahí, está evaluando la condición espiritual. Así es que la condición espiritual nuestra no puede ser medida porque me comparo con otro. Tenemos que ver a Cristo. ¿Qué dice el Señor? La primera demanda que el Señor nos hace es que le reconozcamos a Él como el dueño de la iglesia. Que le reconozcamos a Él como el Señor de la iglesia. El que elogia, pero el que también señala lo que no está bien entre nosotros. Ahora, yendo un poco más puntualmente, hay una segunda demanda que vemos en estos versículos. Y es que Cristo nos demanda reconocer los pecados de la iglesia. El capítulo 2 y 3, mientras avanzamos en estos capítulos, se hace muy obvio que Cristo tiene un gran celo al cuidar de su iglesia. Cuando digo cuidar me refiero a nutrir, pero también me refiero a fortalecer y corregir a la iglesia. Ustedes van a poderlo ver luego, ahora solo iremos viendo algunos específicos puntos, pero ustedes podrán leer luego en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis cómo Él va escribiendo a cada una de estas 7 iglesias y está señalando específicamente algunos pecados que están ahí saliendo a luz que quizás ni la iglesia misma ha notado, que quizás sus miembros mismos no han notado, pero esta mañana para nosotros es una buena advertencia el cuidarnos de estos pecados. Debemos reconocer estos pecados que aparecen acá y evitarlos. Reconocer estos pecados y entonces apartarnos de ellos. Déjeme mencionarle algunos de estos que aparecen acá. En el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 4 y versículo 5. Vean las palabras del Señor para la iglesia en Éfeso. Les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo podríamos definir esto? ¿Qué llamado, qué cuidado deberíamos tener nosotros de esto? Bueno, todos los que somos la iglesia deberíamos de cuidarnos de hacer un ministerio o de hacer el ministerio sin una verdadera devoción. Creo que podríamos resumir en esta manera el pecado en el que la iglesia en Éfeso estaba cayendo. La iglesia de Éfeso estaba cayendo en un amor que se había perdido. Cristo está reprendiendo a estos hermanos porque dejaron su primer amor. ¿Seguían siendo fieles en servicio? ¿Seguían siendo fieles en cuidar su doctrina? ¿Seguían reunidos y tratándose unos a otros con bien? Pero el Señor está viendo en ellos que aunque el ministerio sigue funcionando, no hay una verdadera devoción. Hermanos, no es cierto para todos los que estamos acá y servimos y hemos caminado en el Señor, no es cierto que hay muchos momentos de nuestra vida que el mismo afán del ministerio nos lleva a olvidarnos de que se trata de Él y hacemos las cosas para el Señor, pero nuestro corazón no está en Él.
Hacemos todo el ministerio que podamos, pero no nos acordamos de orar. Hacemos todo el ministerio posible, pero estamos llenos de amargura y en algunos momentos venimos y cumplimos, pero lo hacemos de mala gana. Vienen rezongando que muy temprano, que... ¿No es cierto que tanto de lo que hacemos en muchas ocasiones lo hacemos sin la devoción que se esperaría? Cuando acá está diciendo el verbo de has dejado, implica que fue abandonado. No solo implica que lo olvidó. Lo que está expresando cuando dice has dejado tu primer amor no es que me salí de la casa y dejé las llaves. No, está diciendo fueron abandonadas. Eso es lo que pasó con el amor hacia Dios, con la devoción hacia Dios. Y lo que recuerda acá el Señor a su iglesia es: yo demando que el ministerio que se haga, que el congregarse el domingo, que el venir al culto, que el cantar en el culto, que el servir en el culto, que el conectarse a las reuniones, que el estar los 50 días juntos, no sea como un acto automático, sino que sea con verdadera devoción. Que verdaderamente antes de venir y entrar y estar aquí reunidos, nuestro corazón esté dispuesto a Él. ¿Alguna vez se detuvieron al entrar a la iglesia y antes de comenzar todo y empezar al culto y todo lo que el programa está dictaminado a hacer, ustedes se detuvieron por un momento a decirle: Señor, gracias porque estoy acá, no me merezco semejante bendición y me concedes estar acá? Hermanos, tenemos que volver a esta caminar piadoso. Cuando el amor se apaga hacia Dios, todo lo que hacemos pierde valor. Hace unos días cuando estábamos reunidos con los servidores les decía: venir a servir, pero venir tarde a servir, eso no es servir. Venir a servir, pero hacerlo con indisposición, eso no es servir. Porque obviamente no estoy disponiendo mi corazón a ello, no estoy preparado para ello. Debemos ser cuidadosos de no hacer el ministerio sin piedad, sin devoción. Debemos cuidarnos de ser una iglesia o de ser cristianos activos, pero sin pasión por Cristo. Debemos cuidarnos de que servir y congregarnos no se vuelva una rutina. Es horrible cuando servir, cuando congregarnos, cuando estar reunidos, cuando la iglesia se vuelve una rutina. Y no lo digo solo por contarlo, he vivido mucho de esto. He estado en la iglesia desde que tengo 7 años, así es que tengo mucho que contar de esto. Un domingo fuera de la iglesia simplemente se volvía algo aburridísimo, pero es porque mi rutina, porque todos mis amigos están en la iglesia, porque toda la gente que quiero está en la iglesia, así es que quedarme en la casa o salir de paseo era horrible porque no tengo a nadie, todos los míos están en la iglesia. Y se puede volver fácil considerar que tengo que ir a la iglesia porque allá me encuentro con mis cheros, porque en la casa no hay desayuno ahora y allá llevan pancitos ricos siempre. Es mejor ir a la iglesia y se vuelve una rutina, pero no algo que hacemos con nuestro corazón. El Señor dice: cuidado con ministrar, con congregarte sin devoción. Pero quiero mostrarles un segundo peligro, un segundo pecado del cual deberíamos cuidarnos también en estos versículos. En el capítulo 2 y el versículo 14, ahora está escribiendo a la iglesia en Pérgamo y dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo siguiente dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que aquí hay un segundo llamado a cuidar en nuestras vidas.
Cuidado con el pecado de comprometer la verdad. Cuidado con ser tolerantes a la falsedad. Cuidado con ser tolerantes, porque vean, a esta iglesia en Pérgamo, el Señor le elogia su fidelidad en medio de tiempos difíciles. Le dice, tú has sido fiel en medio de los tiempos de dificultad, pero tengo algo contra ti. Y lo que tiene contra esta iglesia es que ha sido tolerante a la falsa enseñanza. Y ahí hace una mención de la doctrina de Balaam, que llevó a Israel a pecar por medio de la idolatría y la inmoralidad. También menciona ahí un poco de la doctrina de los nicolaitas y esta doctrina que el Señor odiaba, que el Señor detestaba. Ya antes le ha señalado a la otra iglesia de que ellos rechazaban esa doctrina y se los aplaude, pero estos la están tolerando. Así es que el problema que el Señor está viendo en ellos no solo es que esas falsas enseñanzas están ahí en medio de ellos, sino que la iglesia está siendo permisiva con quienes las promueven. Y ese es un pecado de iglesia. Saber que se está en un error y no corregirlo. Y es un pecado del cual como iglesia debemos corregirnos. Y debemos orar, y deben orar por los líderes y los pastores para que los pastores puedan hacer el papel que corresponde y corregir la doctrina errada y corregir y no ser permisivos con lo que sabemos que está mal. Pero también cada uno de nosotros individualmente debe aprender a no ser tolerantes con la falsa enseñanza, a no ser tolerantes con lo mal que se está enseñando en nuestras casas, a no ser permisivos porque es que los bichos ahora eso es lo que les gusta, es que eso es lo que a ellos les llama la atención. Bueno, si usted sabe que es un error y que está en contra de lo que el Señor enseña, vaya y corríjalo. Vaya y sea un estorbo para que eso pueda continuar. La falta de confrontación del error terminó llevando a esta iglesia a una contaminación espiritual. Siempre puedo recordar esto para compartirles de eso, pero ustedes no permitirían que alguien en su casa, por más que se enoje con los miembros de su familia por rato, ¿verdad? Pero si usted ha visto que al vaso de agua que le han servido ahí a uno de sus hijos, o al esposo o a la esposa, y el vaso de agua que está ahí, usted vio que ahí adentro le cayeron unas gotitas de veneno. Por más que se enoje y le caiga mal por ratos, ¿no es cierto que usted le diría? Tal vez en algunos casos lo piensa porque usted es pecador. Pero ya cuando vaya a ver que se lo va a tragar, va a decir, mira mamá, ¿sabes qué? No te tomes eso. Te va a matar. Usted mismo no se lo tomaría, pero tampoco permita que otro lo haga. Y eso pasa con una falsa enseñanza. Somos demasiado pasivos en algunos momentos al ver que nuestras familias, nuestros hermanos mismos en la iglesia están tomándose algo que los está matando. Están tomándose algo que los está alejando de Dios. Y nos volvemos tan permisivos y simplemente no metemos las manos, no estorbamos el camino. Y el Señor le dice a esta iglesia, no puedes seguir haciéndolo de esta manera. No puedes evitar estar comprometido con la doctrina verdadera. En otras palabras, no puedes comprometerte con doctrinas falsas. A veces por evitar el conflicto simplemente preferimos callarnos y es que no me quiero meter en problemas. Bueno, hay momentos en que es necesario meterse en problemas. Para hacer luz, como el Señor nos ha llamado, necesitamos meternos en problemas. Me encanta, no me gusta meterme en problemas a mí, pero me encanta cuando tengo que predicar, saber que tengo que provocar problemas. Eso sí me encanta. Me encanta hablar de la palabra de Dios para meterme en problemas. Que le provoque problemas a otros, que incomode a otro, enfrentarse a lo que la palabra dice. No mis argumentos, pero me encanta proclamar y predicar.
Ahora estoy disfrutando de este hecho de que me inviten a predicar a un lugar y antes me invitaban una vez y después, y puede volver otra vez. Pero ahora me encanta que llegue una vez y me dicen, no, ya no. Ya no me vuelven a invitar y digo, bueno, estuvimos causando problemas, qué alegre. Qué alegre cuando no hacemos negociable el mensaje de la Escritura. Y ese es el llamado que tenemos. No evite meterse en problemas para ser fiel a la palabra. Asegúrese de estar comprometido siempre con la verdad de la Escritura, no con lo que mi iglesia dice, no con lo que el pastor dice, es lo que la Escritura enseña. Y si no tiene claro lo que la Escritura enseña, vaya y aprenda la Escritura. Venga, IME, por cierto. Miren, un tercer peligro o pecado del cual tenemos que ser cuidadosos, en el capítulo 2 siempre, el versículo número 20. Ahora escribiendo a la iglesia en Tiatira, les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. Todo iba bien, pero hay algo que tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene contra esta iglesia? Que toleras que esa mujer Jezabel, nadie se llama Jezabel, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero miren lo que señala. Esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Debemos ser cuidadosos del pecado de la tolerancia, de tolerar, de ser tolerantes al pecado. Y aquí de manera muy específica habla de la falsa enseñanza y de la inmoralidad. Hermanos, para ser la iglesia que el Señor nos llama a ser, para ser esta luz que el Señor nos llama a ser, tenemos que apartar de entre nosotros la inmoralidad. Tenemos que apartar de nosotros todo esto de la falsa enseñanza y la inmoralidad. Cristo está reprendiendo a esta iglesia en Tiatira porque ha tolerado y está permitiendo la corrupción moral en medio de la congregación. Está yendo en contra de ellos, a diferencia de Pérgamo, donde había falsas enseñanzas. A Tiatira les dice, ustedes no solo tienen presente las falsas enseñanzas, sino que están aceptando estas sin tan siquiera corregirlo. Ese nombre de Jezabel, ya les he dicho un montón de veces. Yo oigo Jezabel y yo me imagino a una bruja, así como se imaginan una bruja, así me imagino a esa horrible Jezabel. Aunque aquí parece que no está haciendo una referencia solo a la Jezabel del tiempo de Elías, sino que está hablando de una mujer que está ahí. Pero igual me imagino a una horrible bruja, diabólica. Sea o no simbólico acá, lo que Cristo está señalando acá es el gran pecado de no señalar, de no apuntar, confrontar esta enseñanza errónea. Hace unas semanas estábamos platicando con Iván y con Kenny y me encantó mucho algo que tomaron ellos a bien hacer, hablando con alguien de la iglesia y decirle, eso no está bien, eso que estás haciendo no está bien porque ahí hay una falsa enseñanza. Y ellos me estaban contando solo lo que habían hecho, pero realmente resultó ser muy confrontativo también para mí, porque dije, yo no hice de esa manera. Yo estaba siendo como no prestando tanta atención a lo que a ellos les preocupó. Y es así como debemos ser. Yo entiendo que entre nosotros, entre la iglesia, de pronto comenzamos a ser un poco más amigos y comenzamos a tener un poco más de relación. Y de pronto uno va comenzando como a aflojar, ya como ya estamos hablando. Al principio que se conocieron era hermano, Dios le bendiga. Pero ya después, ¿qué onda? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, men? Y comenzaron a entrar en otro nivel de relación y comienzan a entrar en más confianza. Y hay algún momento en que
esa amistad comenzamos a volverla ya bajo este engaño moderno de somos los confidentes y sos mi mejor amiga y entonces somos las mejores amigas y entonces podemos hablarnos de todo y vieras que ando metida en todo este relajo y estoy haciendo todo esto y esto. ¿Y qué hacemos ante el pecado del otro? Dice, oh, ¿en serio? ¡Ay, no! ¿Y por qué andás? ¿No creen que hemos sido demasiado negligentes cuando no nos estamos deteniendo para confrontar y al menos estorbar y decir, pero eso que estás haciendo es pecado? Pero eso que estás haciendo no debería de celebrártelo. El pecado que esta iglesia comete es que deja de ser radical y comienza a ser tolerante con el pecado. Y comienza a permitirse aceptar el pecado y llevar consigo el pecado y celebrar quizá el pecado. Y el Señor le dice a esta iglesia, lo que tengo contra ti parece ser una pequeña cosa ahora, pero esto pequeñito se convertirá en algo grande y será muy dañino. Así que nos dice, cuidado con ser tolerante al pecado. Cuidado con permitir que enseñanzas o prácticas que deshonran a Dios sean celebradas entre nosotros. Cuidado con volvernos nosotros los patrocinadores, ¿cómo se llama esto? Como el que cobija, que hay una palabra. Como protector, como sponsor, como eso, como a solapar el pecado, como ir ahí cuidándole del otro, como no, tranquilo. No, cuidado que ahí viene el pastor, te va a oír. Cuidado con el pastor Cristian, que es más enojado y te va a reprender. Una siguiente verdad acá. Debemos ser cuidadosos con cuidarnos de las apariencias. A la iglesia de Sardis, él le dice, parece que estás viva. Miren ahí en el capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero ¿qué? Pero estás muerto. Cuidado con aparentar, por estar tan preocupados por aparentar, pero no tener fruto. Y esta es una dura realidad espiritual. Tienen apariencia de estar vivos, pero en realidad están muertos. Y les voy a decir algo que es una verdad. Iglesias como esa es la mayoría. Parecen estar vivas. Hay un gran festín. Pero verdaderamente están muertas. Porque todo lo que ahí hay, todo lo que ahí se hace, no está apuntando hacia Dios. No importa lo religioso, no importa lo escandaloso, no importa lo numeroso. Está muerto. Eso está diciéndole a esta iglesia. Su apariencia externa de religiosidad solo está ocultando la inmensa decadencia espiritual. Hay personas que se van de una iglesia en la que están siendo enseñados bajo la verdad de Dios, bajo la sana doctrina, y llegan a una iglesia donde están llenos de vida, donde llegan y encuentran lo que querían. Allá están saltando y danzando y bailan y hacen un gran rollo y tienen domingos de salsa y domingos de cumbia y domingos de bachata cristiana y domingos de celebraciones de todo tipo. Y parecen toda esa religiosidad que están súper vivos. Pero cada día su vida espiritual es más decadente y más decadente. Sí animados, sí fiestados, pero decadentes espiritualmente. A esos les dice, tú pareces estar viva, pero yo te conozco. Yo sí veo lo que los demás no ven. Estás muerta. Hermanos, tenemos que ser sumamente cuidadosos. No quiero que esta iglesia se caracterice por cristianos que están aquí todos los domingos comprometidos sirviendo, cada semana, no faltan a la iglesia, todos traen Biblia, todos traen cuadernos, pero su vida espiritual cada vez es más decadente.
No es eso. Si usted no está reconociendo que su vida espiritual está avivada como ese fuego, ¿verdad? Que se está apagando de repente y comienza a hacerle ahí y empieza otra vez a despertar. Si así no está yendo a su vida espiritual, por favor, angústiese, preocúpese, aterrorícese. Porque o usted está en el lugar equivocado, o aquí se están haciendo mal las cosas y no está avivando usted. Usted está siendo demasiado cómodo y demasiado permisivo, conformándose con la apariencia y no preocupándose por lo que de verdad importa. Un pecado más que menciona acá, capítulo 3, versículo 15. Conozco tus obras. Ay, qué horrible esto, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Miren, para decirlo en manera resumida, lo que ahí está hablando, el pecado que ahí se señala, es de autosuficiencia. Es vivir sin dependencia de Cristo. Al decir que no eran fríos ni calientes, está hablando, ustedes son personas que se consideran autosuficientes. La tibieza podríamos entenderla como indiferencia y complacencia. Y dice, no eres frío, pero tampoco eres caliente. Y lo que sigue es horrible, por lo tanto te voy a vomitar de mi boca, porque lo aborrezco. Cuidado con ser autosuficientes sin depender de Cristo. Nuestro caminar con Cristo demanda que cada día seamos más dependientes de Él, no menos. Que cada día estemos orando más, buscando más del Señor. Por eso agradecí tanto a Dios ver a muchos de ustedes desde ahora temprano, a las 8 acá, porque yo sé que no era porque estaban con insomnio, ¿verdad? Y que no podían dormir y ni modo, mejor vámonos para la iglesia. Sé que no es esto, es que tenemos un deseo de, bueno, yo quiero conocer algo más, quiero aprender, no puedo conformarme en la manera en que estoy, no quiero conformarme en la condición en la que estoy. No quiero cada día, siempre recuerdo que estudiamos las bienaventuranzas hace algún tiempo y la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres. Y cada vez que pienso en bienaventurados los pobres, hablando de ese texto, digo, y lo que está diciendo el pasaje es bienaventurados los pobres, pero que se van a quedar pobres, porque el objetivo no es salir de la pobreza espiritual, es cada día reconocerme como un pobre de espíritu. No está diciendo bienaventurados los que empezaron pobres, pero que ahora ya son ricos en espíritu. No, bienaventurado el que se mantiene pobre, porque se mantiene pobre en espíritu, se mantiene dependiendo del Señor. Se mantiene cada día reconociendo lo indigno que es. Se mantiene cada día reconociendo que cada bendición es inmerecida. Que cada granito de frijol y de arroz que se come cada día es completamente inmerecido. Que despertar cada día y abrir los ojos no sería algo que podríamos habernos ganado. Así que Cristo nos demanda que reconozcamos los pecados de la iglesia. Y por último, terminando, hemos dicho que Cristo nos demanda reconocerle como el dueño de la iglesia. Cristo nos demanda reconocer esos pecados de iglesia para arrepentirnos, para cuidarnos de ellos. Pero por último, lo que hoy quiero decir, la tercera demanda que veo acá es que Cristo nos demanda obedecer sus instrucciones. Cristo nos demanda, nos anima a obedecer su instrucción. Específicamente a la iglesia en Éfeso, Él le llama a dos cosas y en eso quisiera como cerrar mi tiempo de hoy. Le dice, recuerda, por tanto recuerda cuál era la condición antigua que tenías. Muy específicamente a esa iglesia le dice, recuerda lo que un día fuiste cuando era esta iglesia llena de vida. Recuerda cómo un día viviste este caminar con el Señor. Recuerda cómo era tu ánimo, tu gozo al servir.
Recuerda con cuánta pasión te acercabas y te congregabas y cantabas y servías. Recuerda y mira cómo ha cambiado de ese momento para hoy. Recuerda cuando lo hacías no solo con responsabilidad, pero que además lo hacías con devoción. Hablaba con unos amigos estos días y no sé ni cómo llegamos a la conversación. Y le digo, recuerdo la primera vez que con gran emoción, casi llorando, porque ahora me estoy dando cuenta que lloro para casi todo, pero con tanta emoción y casi llorando me puse por primera vez la corbata porque iba a servir. Y decía, ¿y en qué momento se volvió esto que pasó a ser como otra vez ponerme esto encima? Y que quieren que vaya de esta manera. Recuerdo mi emoción de levantarme a las 6, a las 5:30, 6 de la mañana cada domingo para poder agarrar el bus e irme a la iglesia porque yo tenía que ir a encender todas las luces de la iglesia. Aquí dice, recuerda lo que has vivido. ¿Qué te hizo perder esa emoción? ¿Qué hizo que perdamos de vista el gozo y el privilegio que es sentarnos a escuchar al Señor hablar a nuestras vidas? Y la indicación que les da es, recuerda, la manera en que está escrito el verbo en el griego es un mandato, es un imperativo, pero además de esto, denota una acción continua. Así es que eso bien podría traducirse, recuerda y sigue recordando, y vuelve a recordar, y cada día sigue recordando. Pero la siguiente cosa que le dice es, y arrepiéntete. Yo les dije que creo con todo mi corazón, ahora más, que estos 50 días no tienen que ver con un plan, con una idea que hemos estado trazando. Inicialmente creo que así es como todo comenzó. Pero el Señor ha ido hablando a través de su palabra durante estas semanas y guiándonos hasta la mañana de hoy, traernos a este sermón. Y yo quisiera que esta mañana, justamente para iniciar este periodo de 50 días, todos por un momento pudiésemos tomar un momento para recordar, para considerar en qué punto están ustedes. Al fin, la suma de todos nosotros es lo que esta iglesia hará. Así que, ¿en qué punto está usted en su caminar, en su relación con Dios? ¿Están viviendo el mejor momento o tienen que ver hacia atrás y recordar cómo fueron algunos días? Hace algunos años me recuerdo que el pastor Cristian estaba en una clase, no recuerdo cómo se llamaba esa, pero cada día me venía contando de cómo en esta clase estaban hablando de oración y los ponían a orar. Y recuerdo que Cristian me decía, teníamos una tarea de que tenías que orar, ¿cuánto? 45 minutos todos los días. Era tarea tomar un tiempo para orar 45 minutos todos los días. Y cuando yo lo escuchaba decía, ¿cómo se hará eso ya? Porque quizá podría haber pasado muchos de esos momentos, pero cuando era un principiante, pero ahora un pastor, ahora que estoy. Bueno, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su anhelo de Dios? No quiero preguntar cómo está su servicio, cómo está su caminar, cómo está su congregar, porque aquí los estoy viendo. No quiero preguntarle cómo está lo que todos vemos, porque desde aquí yo lo veo perfecto. ¿Cómo está su corazón, lo que solo Dios ve?
¿Cómo están ustedes en su propia comunión con Dios? ¿Qué les despierta el pensar orar cada día? Porque si eso no está en su mejor punto, el Señor nos dice, recuerda y arrepiéntete. Y así es como quiero que empecemos nuestra campaña. Evaluando esto en nuestros corazones. Y si algo ahí no está en el punto que debería, bueno, hoy arrepentirnos de esto. Hoy arrepentirnos de esto. Y por los próximos 50 días, quizás no van a poder estar todos esos días, pero que el día que no estén, que no sea por apatía nuestra, pero que el día que no participemos no sea porque, ay, otra vez, que verdaderamente, bueno, hay algo que hacer, no se puede, está bien. Hermanos, pero estamos sumamente emocionados de pensar que tenemos la oportunidad de tomar 50 días, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, a las 7:30 de la noche en Zoom. Quizás les podemos poner después ahí el número del Zoom, por si alguno no lo tiene, o si no, denos sus datos para agregarlos en la lista de WhatsApp y poderles informar de todo. Pero por 50 días queremos orar todos juntos. Y no sé si vamos a poder estar todos los días, pero si no, al menos la iglesia estará por 50 días orando. Y cada domingo acá a las 8, a las 9 y cada miércoles acá a las 7 y el resto de días a través de Zoom para orar juntos, para meditar en la palabra. Y quizá al final de estos 50 días, todos podamos decir que hemos vuelto a nuestro primer amor con el Señor. Y si alguno nunca antes ha tenido ese primer amor con el Señor, bueno, quizás pueda decir, ahora sé cómo se siente estar con Él cada día orando, cada día meditando, cada día escuchando la palabra, porque eso es lo que vamos a hacer durante este tiempo. Así que quisiera pedirles que nos pongamos de pie esta mañana. Y quiero pedirles que oremos todos juntos para terminar este tiempo y además para despedirnos. Pero quiero que oremos con un pensamiento en mente. Decía el versículo ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que la descripción que el Señor hacía, que Juan hacía del Señor, es que Él estaba ahí paseándose entre toda esta descripción con ojos de fuego, esos ojos que ven todo en nosotros. Entonces, mire, ¿qué tal si nosotros oramos esta mañana pensando que si Cristo examinara nuestras vidas con esos ojos de fuego que ven todo, ¿qué encontraría en nosotros? Si un escáner ahora del Señor pasara por nosotros, no ve lo externo, sino que ve nuestro corazón, ¿qué encontraría ahí? Bueno, en base a eso, cada uno exprese a Dios su oración, su arrepentimiento quizá. Quizás el Señor no encontraría en nosotros un poco de apatía, un poco de indiferencia. O quizás y sí encontraría gran pasión, o como estas iglesias en algunos serían ni frío ni caliente. Con eso en mente, entonces, cada uno puede orar al Señor. ¿Está bien? Señor, esta mañana te damos gracias porque reconocemos que estamos acá por un llamado tuyo, por una convocatoria tuya, Señor. Nos has traído hasta este lugar para encontrarnos, para alegrarnos, para estar juntos. Y qué bendición y qué regalo es tenernos. Qué regalo es vernos, cantar juntos, escuchar a nuestros hermanos cantar. Qué hermoso es poder abrir tu palabra uno al lado del otro, meditar en ella, pensar en tu verdad. Pero Señor, mientras hemos escuchado tu palabra hoy, no podemos evitar considerar que quizás si tú estás examinando nuestras vidas,
Si tú examinas mi vida, seguramente hay diferentes cosas que yo quisiera que no estuvieran ahí y ahora me arrepiento de ello y te pido perdón por ello. Y creo que cada uno de mis hermanos, Señor, también encontraría que quizá en nuestros corazones hay diferentes maneras en que hemos visto, actuado, respondido a ti que no son lo que quisiéramos, que no nos hacen sentir cómodos de presentarnos ante ti de esta manera. No te hemos visto de la manera apropiada, no te hemos respondido de la manera apropiada. El día de hoy, Señor, mientras oramos, queremos reconocer estas 3 demandas que nos has hecho, reconocer tu autoridad. Queremos también reconocer nuestros pecados, reconocer el llamado que nos haces a obedecerte. Permítenos, Señor, responder apropiadamente a esto. Quizá no hemos sido fieles en verte a ti como el dueño de la iglesia y por eso la hemos tratado, hemos visto a la iglesia de maneras menospreciables o de maneras no dignas. No hemos actuado con respeto porque pensamos que aquí están personas y gente nada más, sin tener en cuenta que se trata de ti, que por ti estamos aquí, que tú nos das este privilegio, Señor. En algunos casos hemos de reconocer que hemos permitido que el pecado, que la tibieza espiritual nos alejen de tu voluntad, de tus caminos. Nos hemos vuelto tibios, fríos. Y Señor, queremos pedirte que nos ayudes a corregir esto, que tu palabra, Señor, nos ayude a corregir esto, que nos ayudes a vivir en respuesta, Señor, a tu verdad. Te damos las gracias porque siempre eres bueno y podemos confiar en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos estos 50 días. Rogamos que te glorifiques, Señor, entre todo lo que se hará, entre todo lo que vamos a participar, en que vamos a compartir juntos, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras están de pie, solo quiero darles 2 indicaciones antes de dejar a Iván para recoger las ofrendas. Hermanos, a partir de mañana vamos a estar conectados cada día. Vamos a estar conectados a través de Zoom y cada día se seguirá una guía de lectura que hemos preparado para ustedes. Tenemos algunas que están